Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor me los siga iluminando. Bueno, muy bien, tenemos un proyecto todo lindo en nuestra comunidad. Vamos a empezar un grupo de hombres. Los que deseen, por favor, participar de ese grupo de hombres que vamos a hacer por Google Meet, por favor se comunican con nosotros. Ya les dejamos aquí dentro de este video la información. Maravilloso, 6:30 de la mañana, 2 horitas más o menos, 1 hora y media, 2 horas, donde vamos a orar, meditar, comprender varias cosas, situaciones que tal vez como hombres vivimos y que no nos dejemos realmente dominar por el mal. Este año de San José, que sea de maravilla. Bendito sea el Señor. Bueno, Moni, ¿cómo amaneciste hoy? Muy bien, gracias a Dios. Bendecida y con tendencia a mejorar, ¿verdad? Y en victoria. Bendecida también ya en victoria. Qué maravilloso, porque tenemos a nuestro Padre Dios, que es nuestro cuidador. Entonces empecemos a nutrirnos de su palabra. Y recuerda que cada vez que tú invocas a la Santísima Trinidad, este lugar se vuelve santo y sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Papito Dios del cielo, hermoso, te damos gracias por este momento que tú nos das. Gracias por tu gran amor y misericordia para con nosotros. Bendice cada día más a nuestros hermanos, Papito Dios, que ven estos mensajes. Y que este mensaje sea muy vivo y eficaz y que llegue a esa necesidad y que ellos encuentren respuesta con tu palabra, Papá Dios del cielo. Que tu palabra se haga vida en cada uno de ellos. Danos ese entendimiento a tu palabra y háblanos siempre con fuego, así con esa fuerza para que podamos romper tantas estructuras mentales y emocionales que tenemos, que nos impiden poder recibir tu palabra en plenitud. Gracias, Papá Dios, de antemano por lo que nos vas a enseñar y que esa enseñanza se quede muy grabada en nosotros, que podamos ser esos testimonios de tu amor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, creo que seguimos con el Evangelio de Juan, ¿verdad? Sí, correcto. Y vamos bien. al capítulo 6, versículos del 44 al 50 y algo. 51. Dice lo siguiente. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre. El único que lo ha visto es el que ha venido de Dios. Les aseguro que quien tiene fe tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo y lo daré por la vida del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hay varios elementos muy hermosos dentro de la palabra que, pues, hay muchos. Es que realmente la palabra es súper rica. A veces no terminamos de meditar y todavía siguen saliendo y saliendo muchas cosas hermosas. Qué preciosa es la palabra. Quisiera hablar sobre el maná. Y eso lo hemos retomado en algunos momentos. El maná, ¿qué era el maná? El maná era un alimento dado por el Señor a los que estaban en el desierto cuando estaban los judíos atravesando el desierto. El maná eran como unas especies de hojuelas que las personas tenían que comer y sentían el sabor de lo que ellos querían. O sea, era algo muy apetitoso, muy rico, que las personas quedaban satisfechas cuando la comían. Pero el maná tenía la particularidad que primero no podía acumularse, porque se secaba, se derretía con los primeros rayos del sol, pero el fuego no lo quemaba, ¿sí?
y caía del cielo directamente, caía del cielo. Y cuando se guardaba, porque hubo un momento, de acuerdo con el Éxodo, hubo un momento que ellos guardaron, una familia guarda este maná y resulta que al otro día olía terriblemente mal. Se descomponía. Entonces, me baso en lo que está escrito en Sabiduría, ¿no? ¿Verdad? Que habla del maná. Y mira lo interesante que mi Señor decía, yo soy ese maná caído del cielo. Soy ese maná que tiene que comerse no de cualquier manera, que doy ese alimento a quien lo necesita. Yo soy ese maná que si tú te nutres de mí, no solamente es la Eucaristía como tal, o sea, mi Señor sacramentado, no es la hostia consagrada como tal el alimento. Esa es una parte, porque hay mucho más alimento. O sea, el Señor no se queda solamente allí en el sagrario, en el Santísimo, no se queda allí en la hostia consagrada, sino que Él se extiende de otras maneras porque espiritualmente está. Dice, cuando 2 o 3 están en mi nombre, yo estaré yo aquí. Él está aquí en este momento, no aquí en esta imagen, sino está aquí espiritualmente hablándote directamente a ti, a través de nosotros posiblemente. Pero está allí en la dificultad, está siempre allí, porque el maná es recibirlo a Él. Dice Sabiduría que ese maná tenía que comerse en la madrugada, temprano antes de que los rayos del sol salieran porque lo derretían. Mira lo particular, Moni, que ese maná, dice Sabiduría, es la oración que tiene que hacerse antes de que salga el sol. Es la invitación a que nosotros oremos. O sea que una forma de alimentarnos, de tomar ese pan, es la oración. ¿Sí? La Virgen María nos la enseña, mi Madre preciosa del cielo, nos la enseña siempre, porque ella seguirá siendo y es de permanente oración. Desde todo el tiempo. Si tú te pones a escuchar los audios de María Valtorta o estudiar el libro de María Valtorta, vas a escuchar siempre que desde el principio era demasiado orante, a los 3 añitos consagrada completamente en el templo a orar todo el tiempo con mi Padre Dios. Hermosísimo. La oración es el alimento, dice Sabiduría, que nos nutre. Y el pan verdadero es mi Señor Jesucristo, no hay otro pan. O sea, ¿qué alimento nosotros tomamos? Ayer hablábamos precisamente de eso, a qué tú le corres, ¿sí? A qué tú le andas, a qué andas tú persiguiendo, cuál es el pan que realmente tú te nutre. O sea, el estómago, dice mi Señor Jesucristo, tú puedes comer cualquier cosa, simplemente eso lo desechas posteriormente, pero el alimento verdadero es la sabiduría que tú adquieres desde la lectura de la palabra y desde la oración, desde que tú escuchas realmente elementos que sean significativos. Por ejemplo, ayer escuchaba a Moni cómo hay grupos que se están manifestando y que están creciendo de una manera exponencial en el mundo. Y es nueva era encubierta, ¿sí? Donde hablan de los astros, donde hablan de las energías y hablan una cantidad de cosas impresionantes, pero no hablan de la fe verdadera. Y son grupos que tienen sus consagrados y tienen sacerdotes y tienen monjitas y una cantidad de cosas, pero no tienen que ver nada con nuestra fe católica como tal. Pero desvían básicamente de lo fundamental, Moni. Y lo fundamental, el pan verdadero, es nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo muy hermoso que a mí me parece tan precioso. Dice, los que a mí me da el Señor. O sea, nosotros en este momento, tú y yo, sí, estamos en este momento hablando de nuestro Señor porque mi papá Dios nos llevó a nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Padre Celestial nos escogió. Mire qué doble regalo tan hermoso. Primero nuestro papá Dios nos escoge a nosotros, primer regalo, y luego nos regala a nuestro Señor Jesucristo, para que a través de Él nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Padre Dios. Y qué triple regalo, nuestra Madre María. Y qué regalo más hermoso, el Espíritu Santo. Mejor dicho, están más regalados que quién sabe qué. Entonces, realmente tenemos que empezar, como les compartía, o continuar o fortalecer ese consumo del alimento verdadero que es el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. No solamente la comunión, muchos se comulgan estando en pecado, muchos comulgan sin ton ni son. Y la comunión de por sí no es que convierta plenamente a las personas, sino hay una convicción de corazón. Es el alimento verdadero, se fundamenta no solamente en el recibir la comunión, sino también en la palabra, en la oración, el hacer las obras de misericordia, el comportarnos de acuerdo, porque en la medida que yo doy, también recibo. ¿Sí? Si yo doy misericordia, también me alimento con la misericordia que yo doy, me voy alimentando también espiritualmente, porque el Señor me va saciando, me va llenando, me va nutriendo con ese pan verdadero. Y mira que, o sea, es interesante cómo él se compara con el pan, ¿sí?
porque es todo un proceso. O sea, si nosotros empezamos a mirar el proceso de hacer la harina para el pan, ese proceso de hacer la harina para el pan implica, eh, o sea, toman la espiga, la tienen que como quitarle ese, Caparazón, como la la vaina. vainita, así como esa parte que no es pues directamente el trigo. Luego, estas pepitas que quedan, ¿sí? Estas semillitas que quedan son las que van a pasar a los molinos y los tienen que moler, o sea, los tienen que pasar por máquinas y triturar, ¿sí? Si nosotros, y después, pues eso va al proceso con el panadero y llega a convertirse en pan. En nosotros, que dice que nosotros tenemos que, y esto me acuerda, pues, que se hizo en la pasión con el Señor, porque dice, su cuerpo fue molido, o sea que era un pedazo de carne que no se veía como una persona realmente. Isaías habla de una forma, como un gusano se veía. Sí, O sea, así súper, no quedó mi Señor. no, que fue como un Eso fue una gusano y cosa quedó tremenda. terriblemente desfigurado, no solamente su cara, sino su cuerpo. Entonces, cuando nosotros, pues ya llega a nuestra mesa el pan, ya elaborado, ya horneado, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo tomamos, nosotros partimos una parte, un pedazo, lo ingerimos, o sea, lo ponemos en nuestra boca y tenemos que molerlo. Después de molerlo con nuestros dientes, lo tenemos que deglutir. Bueno, tragar. ingerir. Te lo tienes que pasar para que ese pan pueda llegar a darte, sí, pueda llegarte pues a que hagas ya todo el proceso de digestión y lo puedas absorber los nutrientes que tiene el pan. Y nos habla de que nuestro Señor Jesucristo es el pan bajado del cielo y que nosotros debemos comer su cuerpo. Su cuerpo es la palabra, porque acordémonos que Él es verbo, es la palabra de Dios encarnada. Entonces nosotros debemos tomar esta palabra, debemos leerla, sí, leerla, pero no solamente es leerla, tenemos que masticarla, o sea, investigarla, pensarla, analizarla, o sea, morder de tal manera que esa palabra se vuelve fácil de digerir. Sí, porque una cosa es comer y otra cosa es tragar. Exacto, ¿sí? Pero ya otra cosa, cuando tú ya has molido el pan, ¿sí? Ya lo puedes tragar fácilmente. Nosotros tenemos que tomar esta palabra y molerla, masticarla, o sea, analizarla, vivirla, pensarla, o sea, permitir que el Espíritu Santo nos la revele. Y cuando eso pasa, ya tú la tragas y cuando la tragas, baja al corazón. Y es cuando esa palabra empieza a poner en tu cuerpo, que es tu mente y tu espíritu, todos los nutrientes que necesitas para ese crecimiento espiritual. Entonces, cuando Él dice, yo soy el pan que da vida, es cuando tú tomas esta palabra y realmente haces ese proceso de ingestión de la palabra. O sea, tú realmente te alimentas de la palabra, comes la palabra. Y ese comer la palabra es lo que nos da vida, ¿sí? Para que nosotros podamos estar en la presencia del Señor. Nosotros tenemos que ser muy claros, y es que tendemos a la pereza espiritual, pero la pereza espiritual es debido a que el mal no le interesa que nosotros nos acerquemos a la palabra. Entonces, por eso no queremos, o sea, tú haces muy fácilmente un rosario, más fácilmente que ir a estudiar la palabra. Por eso, porque el mal no quiere que te nutras realmente. Cuando tú escuchas la palabra, que es ese pan, es lo que te va a dar como la sabiduría de qué hacer, de cómo actuar, cómo hablar, cómo movilizarte en el mundo.
porque este mundo fue realizado por Dios, claro, el Dios en conjunto del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la Santísima Trinidad, este mundo fue creado. Pero ¿qué es lo que sucedió? Este mundo, a pesar de que fue creado por ellos, vino el pecado y contaminó el mundo. Entonces, haz de cuenta, es como ese espacio donde viene alguien y siembra minas antipersonales, Rafa. Y entonces queda sellado esa parte para que tú puedas caminar por una parte, así como pues en Colombia pasó y bueno, aún pasa en algunos espacios todavía con la guerrilla que está. Entonces, las personas no pueden pasar allí porque se pueden topar con una mina antipersonal. ¿Qué sucedió? O sea, lo entiendo así. Viene nuestro Señor, ¿sí? Viene nuestro Señor, Él experimenta paso a paso, conoce, reconoce el terreno, sabe en dónde quedaron las trampas, sabe cuáles son los caminos que hay que esquivar, en fin, y termina, o sea, Él tuvo que pasar por todos los terrenos. ¿Cuáles son los terrenos? De la tristeza, del dolor, de la aflicción. Él pudo percibir absolutamente todo lo que está sucediendo con el ser humano. Y termina su proceso con el fin de pasar ya con esa información a su plano espiritual y así poder derramar de su espíritu que ha aprendido una lección de qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros no caigamos en esas trampas del enemigo, que son nuestras minas antipersonales. Por eso cuando yo me acerco a Jesús y aprendo y tomo ese alimento que Él me da, yo fácilmente puedo saber qué es lo que debo hacer o por dónde debo irme, qué tengo que esquivar, cómo debo reaccionar, qué tengo que hablar para que yo no caiga en la trampa que el enemigo puso aquí en la tierra de pecado. Entonces, por eso es que yo tengo que tomar esta palabra y tengo que masticarla y después ingerirla, deglutirla, creo que es que se dice, bueno, me perdonan. Y cuando ya la ingiero, ya esta palabra va a dar un resultado de vida porque me está esquivando las trampas y no voy a caer en una trampa mortal. Entonces, ahí es donde el Señor nos está diciendo, nuestro Padre Eterno nos recoge, nos dice, bueno, este es el grupito que ahorita va a pasar, donde nuestro Señor Jesucristo va a aprender todo lo que necesita para seguir adelante. Así ellos pueden traer al otro grupito para que sigan adelante. Es algo que el Señor nos invita a que nosotros hagamos, de que alimentemos nuestra vida con ese maná que bajó del cielo. Ese maná es alguien que nos enseña realmente a vivir, que nos enseña a pasar la vida bien, ¿o no, Rafa? ¿Hay comida chatarra en la parte espiritual, ¿no? No, sí, claro. La chatarra es aquellas teorías incorrectas que tú vas y comes y pues como se dice, te están enseñando cosas incorrectas que te van a hacer daño, que te van a enfermar, que te van a hacer caer en problemas, en pecado y que a lo mejor te van a causar la muerte. La comida chatarra es eso, o sea, la comida chatarra es el veneno disimulado. Sabe rico, ¿no? Pues puede saber muy rico, muy placentero, etcétera, pero esa es la realidad, de que la comida chatarra no es la que viene del cielo. La comida chatarra son todas esas teorías que tú estabas hablando de los grupos que están saliendo ahora, los nuevos profetas que están saliendo. Ya ahorita hay propagandas donde veía así que ellos, que decía una persona, que todo aquello que nos traiga paz, pero así en ese plano, que todo aquello que nos traiga paz, que nos dé. Entonces yo me imaginaba todas estas filosofías de nueva era, etcétera, y cómo las personas se dejan engañar y consumen esos alimentos que en últimas van a llevar a una muerte espiritual. Sí, es importante saber con qué te nutres, qué es lo que te llena a ti, qué es el alimento y cómo lo estás haciendo, porque una cosa es alimentarme y otra cosa es saber el proceso que estoy llevando.
La palabra es obvio que es el mejor mecanismo, el hecho de orar, el hecho de recibir a nuestro Señor sacramentado, pero lo importante es que podamos entender que lo que hacemos. O sea, no es simplemente ir allí a, ya comí, comulgué y salí y qué, sigo lo mismo, sino meditar en cada una de las partes. Por ejemplo, fíjense, si ustedes se ponen a mirar El Gran Milagro, la película tan preciosa de lo que sucede en la Eucaristía de Catalina Rivas. La película es muy linda, está en dibujos incluso animados, y nos explica todo lo que se da allí al interior de la Eucaristía y que uno debe entrar desde que se prepara hasta que sale, mejor dicho, todo el santísimo tiempo, lo que en ese misterio del recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese pan verdadero bajado del cielo que es nuestro Señor, allí en físico recibirlo, pero de igual manera también la palabra hay que no solamente leerla como tal, sino masticarla, rumiarla, ¿sí? El mirar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, comprender por qué lo miramos, qué fue lo de cada una de sus heridas, el por qué se da por nosotros, el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Si somos marianos, entender qué significa la presencia de nuestra Madre María en nosotros. O sea, no quedarnos simplemente con el mero conocimiento, porque fácilmente se vuelve una tradición, se vuelve una costumbre, se vuelve simplemente una zona de confort, sino siempre estar en meditación, en oración, como lo dice Pablo. Estemos en oración constante. Por esos dos principios de santidad que tenemos como base en nuestra comunidad. Primero, tener a Dios siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, o sea, estar en oración permanente, estar en meditación permanente. Y el segundo, que todo pasa para bien, bendito sea el Señor. O sea, que estar es sumergido en la presencia de Dios. Tomar ese alimento verdadero, que es el maná bajado del cielo, es lo que nos hace ser diferentes. Y el camino nos lo está mostrando aquí. ¿Cuál es el camino a la santidad? Perdón, a la salvación. El propósito de Dios para la vida, recuerda, es la salvación. Dios te trajo aquí para que tú seas salvo y llegaste aquí para ser salvo. ¿Y cuál es el camino? O sea, la salvación es el propósito. A eso llegaste a la vida, a salvarte. Y el camino es la santidad. ¿Y cómo se logra la santidad? La santidad se logra precisamente cuando comprendemos esto lo que el Señor nos está diciendo. Yo soy el pan, coman de mí, que yo los salvo. Vengan a mí, que yo los salvo. Vengan, acérquense a mí, conózcanme, tóquenme, vivan en mí, acérquense en mí, crean en mí, que yo los salvo. Porque aquí vinimos fue a salvarnos, no fue a otra cosa diferente, no fue a tener carros, casas ni becas. Eso es secundario, simplemente para que vivas una vida en tranquilidad, pero realmente lo que viniste aquí a esta tierra fue a ser salvo, y quien nos salva el Señor Jesucristo. Ahí lo está diciendo, lo viene diciendo ya Juan en tres pasajes preciosos de estos 3 días. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo los salvo, acérquense a mí, que soy el pan verdadero. Yo soy esa agua y ese pan, acérquense a mí, porque no van a tener hambre ni van a tener sed. Y estamos hablando de lo espiritual. Que Dios nos abra esos entendimientos espirituales para comprender qué significa el pan. Y el pan no solamente es tomar el trigo, sino también el sembrar, todo lo que viene a sembrar con el trigo, ¿no? El proceso de sembrar, el proceso de tomar es que es todo un proceso precioso llegar a comer ese pan. O sea, medita cuando te comes un pan físico, lo que implica para tu organismo comerte un pan sano, puro, un pan bien elaborado, un pan bien hecho. Porque si te comes un pan crudo, lo desechas. Pero este pan que es mi Jesús te alimenta, te nutre, te satisface, te llena, o sea, te sabe a rico. En las culturas como por ejemplo centroamericanas, pues obvio que el pan no es tan fuerte como en nosotros, ¿no? Nosotros somos panaderos, Colombia muy panaderos y arepa, ¿no? Arepa, pero sobre todo el pan. Esas tortillas también es un pan, porque allí en la cultura judía, pues el pan es harina y agua, ¿no es cierto? Prácticamente. Y sin levadura ya sería un pan ácimo. Pero básicamente esas tortillas también es pan. La arepa es un pan, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a comer? Espiritualmente, ¿cómo te vas a nutrir de ese pan verdadero que es mi Señor Jesucristo? ¿O de qué te estás nutriendo? ¿De comida chatarra o de ese pan verdadero que es mi Señor Jesucristo? ¿Qué estás haciendo? Cuando tú tomes un pan físico, medita un poco en lo que implica el pan espiritual, cómo te debes nutrir, cómo te debe llegar al centro de tu corazón.
¿sí? Cómo te debe nutrir realmente ese pan verdadero. ¿Qué te parece? Me parece súper espectacular, Rafa. Iba a decir algo y se me fue. No recuerdo. Bueno, bendito sea mi Dios. El asunto es que alimentémonos bien. Dejemos de comer comida chatarra, porque la comida chatarra no nos trae beneficios. Puede saber muy rico, puede ser muy placentero, pero lo único que sé es que nos va a traer graves enfermedades, a no ser de que también sea la muerte. Entonces tengamos cuidado con eso. Tomemos alimento verdadero, el alimento que nos da la verdadera vida. Dios me los bendiga, que tenga un día espectacular. Mañana Feliz Mónica día. se acordará qué era lo que quería decir. Dios me los bendiga. Espero que sí. Dios los bendiga. Chao.